Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Sheratan y Violeta y el día de hoy cerramos nuestro especial de Halloween con una joya clásica de los 80s. Con ustedes, Hellraiser. Frank Cotton es un hombre joven, varonil, altamente dominante y amante de los placeres carnales. Ha experimentado todo lo que ha tenido a su alcance y más allá, viajando para conocer nuevas experiencias en estos ámbitos. Habiendo llegado al que él considera el límite de lo que él podría conocer, adquiere una curiosa caja rompecabezas en un mercado en Marruecos. Al abrirla en una antigua casa donde creció, unos perturbadores seres vestidos de cuero con costuras, clavos e incisiones por todo su cuerpo aparecerán para brindarle lo que más él quiere, placer y dolor en partes iguales. Posteriormente, su hermano Larry llegará a vivir allí con su esposa, Julia, y las esporádicas visitas de su hija adolescente, Christy. Un incidente en el que se derrama sangre en una de las habitaciones del tercer piso harán que Frank regrese de donde había escapado. Y será con la ayuda de Julia que poco a poco irá regenerándose. Esto gracias a una breve interacción íntima, y que despertó en Julia sensaciones que desconocía en sí misma, encandilándola tanto que prometió a Frank hacer lo que fuera por él. ¿Frank podrá huir de estos seres denominados como cenobitas? Ángeles para algunos, demonios para otros. Nos tocará descubrir en medio de ganchos, garfios y aquel pilar con órganos y partes humanas. Y bueno, habiendo escuchado la reseña de esta película, me gustaría mucho saber qué opinas de ella, qué tanto te gusta. Cuéntanos un poco acerca de ello. Para empezar, es una película que yo disfruto mucho. Es una película que es de horror no convencional. Y eso es algo que se disfruta completamente. Me gusta muchísimo la estética que tiene esta película. Es todo lo que es el cine ochentero me gusta muchísimo. Sí, lo sé. La estética aquí es genial. Obviamente se siente todo lo que son las influencias de su autor. No sé tú si disfrutas esta parte visual. Claro. Me gusta mucho destacar esta parte porque si bien es algo que se menciona mucho más allá de la película, me encanta ver a Pinhead. Obviamente es el personaje más querido, es el ícono de los cenobitas. Claro. Que bueno, vamos a hacer una alerta de spoiler quizás para quien no la haya visto. Que ya es un clásico. Claro, ¿no? claro. Ya es un clásico que yo creo que todo mundo ha visto mínimamente una de las películas de la saga, que tiene más o menos 11 películas, incluyendo el lamentable regreso que hicieron. Sí, ese remake es un como reboot, ¿no? Sí, un reboot. Sí. Yo la odio, se los adelanto. Sí, no creo que no era la única, A pesar de que el propio Cliff Barker la prueba y todo, perdón, pero yo no puedo con ella. Sí, está muy tremendo eso. La verdad es que la vimos y no nos convenció para nada. Creo que definitivamente hay algunas cosas quizás rescatables en este nuevo reboot, pero yo realmente no le encuentro nada. Pero bueno, volviendo a lo que es en sí Hellraiser, la original, y que a mi punto de vista, yo creo que en esto sí coincidimos prácticamente todos a los que nos encanta, ¿no? Esta historia que pues es, yo creo que sí es la mejor definitivamente. Uh-huh. Síguenos platicando un poco acerca de este clásico. Bueno, pues obviamente es toda la construcción que hay alrededor de Novitas, de la caja de las lamentaciones, o más bien la caja de los lamentos. Esta caja tan misteriosa, ¿no? Realmente, por ejemplo, exactamente, aquí la tenemos, ¿no? Sabemos que todo esto tiene un conjunto de simbolismos. Yo creo que eso es todo lo que es más relevante en esta película, el conjunto de símbolos, todo lo que rodeaba a Clive Barker en su propia vida personal, traslada a la escritura y la creación de este mundo, ¿no? Donde el dolor, el placer son uno mismo, ¿no? Así es. Sabemos, sí, muy BDSM. Exactamente, toda esta estética BDSM, toda esta estética del punk que había. Si ustedes ya vieron la película y quieren nutrir un poco más la información de todo el mundo de Hellraiser, bueno, sí, pues sépanse que existen los cómics, estos cómics donde sí, ustedes pueden nutrirse completamente de la información de los cenobitas, del origen de la caja de las lamentaciones, de cómo se toma cada uno de estos personajes, y es una construcción de un universo entero. Eso es algo que me gusta mucho porque no es una película que se quede como un clásico nada más, sino hay una construcción completa, un universo entero a donde tú puedes nutrirte, envolverte de todo lo que hay y saber toda la construcción emocional y psicológica que tenía Clive Barker. Pero bueno, es algo muy breve de lo que yo pienso. Cuéntame tú, ¿qué opinión tienes de esta película, Violeta?
Pues primeramente decir que definitivamente es un clásico que me encanta. Yo creo que dentro de los clásicos del terror posiblemente incluso sea mi favorita. De hecho no lo dudo, yo creo que sí. Es mi película favorita dentro de los clásicos. Y bueno, definitivamente le tengo un cariño muy muy especial, ¿no? Me recuerda mucho a aquellas épocas en la que la descubrí en Canal 11, que ya hemos platicado un poquito en otros capítulos de Canal 11, ¿no? Que es esta televisora pues más enfocada en lo cultural en México, y que bueno, programa, ahora no sé, no, ya hace mucho que no vemos tele, pero bueno, usualmente programa películas en sus idiomas originales, subtituladas, y prácticamente sin cortes comerciales, ¿no? Tiene muy poquitos y muy muy cortitos, ¿no? Los cortes comerciales, a diferencia de pues otras televisoras donde también se nos acerca el cine, pero pues bueno, que ponen muchísimos más comerciales y también tenemos la oportunidad de verlas ya dobladas, ¿no? No en sus idiomas originales, como por ejemplo el Canal 5. Y que bueno, Canal 11 también se ha caracterizado por poner este tipo de películas un poquito más subversivas a veces, un poquito más underground, un poquito más culturales, diferentes, digamos, ¿no? Del cine comercial, que en este caso, bueno, Canal 5, Canal 13, Canal 7, se han caracterizado pues por traer a la pantalla chica estos estrenos, ¿no? Mucho más populares, que están en pantalla grande, ya después pasan a pantalla chica en estos canales, ¿no? Claro, entonces, Canal 11 es más enfocado a algo un poco diferente, ¿no? No tanto a estos estrenos. Y bueno, pues fue en esta temporada en la que descubrí esta película. Recuerdo también más o menos por aquellas fechas haber descubierto Paper House, que también la programaban en Canal 11, que esta película yo la amo, es también ochentera. Sí, me habías platicado, la hemos visto, está interesante. Sí, un poquito posterior, o sea, es dentro de los 80s, pero ya es como 85, 87 posiblemente. Bueno, Hellraiser también, ¿verdad? Es 87, bueno, por ahí se van las fechas, o creo que es 88 Paper House, que me encanta, ¿no? Estas películas muy de fantasía, muy, muy hermosas, que también sin duda la vamos a traer. Y que también por estas mismas fechas ponían mucho algunas series de terror que a mí me encantaban, ¿eh? No sé si tú las llegaste a ver alguna vez. Por ejemplo, estaba La Casa de lo Horrible, del Doctor Terrible. No sé si la llegas a recordar. Yo, siendo muy sincero, muy pocas veces llegaba a Canal 11. Veía un poco más, ¿sabes? Por ejemplo, Canal 22. Por ejemplo, me tocó ver muchas películas de horror clásico más que en el 11. Pero sí, el 11 no. Es esos canales que, al menos cuando yo lo veía, la verdad es que era muy pesado, a pesar de que sea cultural y lo que gustas y mandes. El problema es que se me hace un canal, percibió un poquito más pesado el canal. Después cambiaron, creo que, un poco todo lo que fue la construcción de cómo tenían las programaciones y demás. Y fue un canal un poco más digerible en general. No me refiero a que hubiera cosas menos culturales, simplemente lo supieron organizar. Y ya se disfrutó un poco más el canal. Pero sí, no, yo no tuve la fortuna de vivir tantas cosas en Canal 11. Unas cuantas, pero fue más el Canal 22. Bueno, pues ponían La Casa de lo Horrible del Doctor Terrible, que era esta serie cómica de horror súper divertida. A mí me encantaba esa serie. También llegué a ver allí esta serie de El Reino, de Lars von Trier, que qué chulada. Esa sí no tenía nada de cómica, la verdad era genial. Y que creo que la rehicieron, ¿no? Le hicieron un remake. Y pues bueno, era una noche de viernes, si mal no recuerdo, o de sábado, tuvo que haber sido uno de estos 2 días, en los que le pasé a la TV, no recuerdo exactamente qué estábamos viendo mamá y yo. Ella ya se encontraba pues dormitando. Entonces bueno, le pasé y recuerdo ver esta primera escena en El sueño de Kirsty, cuando está el bebé llorando y se oyen los gritos del bebé. Claro. Y se ven estas como plumas cayendo, ¿no? Y aquella horrible cara llena de sangre. Esa fue la primera escena que yo vi de Hellraiser y nunca se me va a olvidar, ¿no? De inmediato me atrapó. Evidentemente fue una escena en la que pues estás viendo una pesadilla que está experimentando una persona, ¿no? Fíjate, entonces te atrapa, ¿no? Yo lo conocí diferente porque yo conocí Hellraiser, pero por la segunda película, no por la primera. Yo estaba viendo la segunda película cuando estaba en el psiquiátrico. Escena donde el payaso está haciendo malabares con los ojos, la mamá diciendo, ¿puede ayudar a mi hija, doctor? ¿Puede ayudar a mi hija? Todo esto, obviamente, pues dije, qué pesadillesco se ve esto, ya vi, y ya de ahí me capturó y me regresé a la primera película, que es la que estamos hablando el día de hoy.
No, yo sí, esta fue la primera escena que vi. Decidí definitivamente dejar ese canal y seguir viendo esta cosa que me había atrapado, ¿no? Para encontrar a uno de mis amores hechos película. Definitivamente yo adoro Hellraiser, ¿no? ¿Cuáles fueron tus impresiones cuando la viste? ¿Qué fue lo que tú destacarías de esta película, por ejemplo? Fíjate que, o sea, la primera vez que la vi, evidentemente les digo, fue a partir de esta escena, no la agarré desde el inicio, pero después, de hecho vi que la volvieron a programar en el 11 tiempo después, y definitivamente dije, esta sí la agarro desde el inicio, ¿no? No me la pierdo ahora sí. De hecho, tardé muchos años, en comprarla. Uh-huh. La tenemos por supuesto en DVD, que viene con, ahorita se las voy a enseñar, viene con un pequeño postercillo tamaño DVD, ¿no? Muy, muy bonito, pero tardé muchos años en comprarla. Yo realmente siempre la revisitaba cuando la programaban en Canal 11. Y bueno, obviamente hablando de los detalles que me gustan, aparte de lo obvio, ¿no? Que tenemos que hablar de ello, y creo que es definitivamente, como dirían, el elefante en la habitación, son estos efectos especiales tan magníficos que tiene, ¿no? Oh, sí. Yo creo que son insuperables al paso del tiempo. Esta película sí, o sea, tú la vuelves a ver hoy en día, que es 2025 y que es del 87, y dices, oye, esto está increíble. Estas escenas en las que el tío Frank se va reconstruyendo desde el corazón, ¿no? Cuando se ve cómo se va formando. Cómo se va formando todo, sí, claro. Todos esos aspectos que tú acabas de mencionar, incluso sí. Tú y yo lo vimos diferente, fíjate, porque ahora que volví a ver la película para hablar de la misma, vi una versión remasterizada. Ajá. Y no manches, o sea, lo único que hicieron fue mejorar, digamos, la calidad de imagen y color, únicamente. Ajá. Porque realmente la película no necesitaba tanto sí, trabajo, únicamente fue una mejora, una adaptación para las pantallas de hoy. Ajá. No, o sea, definitivamente uno se da cuenta de qué tan interesante y qué tan importantes son los efectos prácticos cuando ves esta escena de la reconstrucción del Frank. Cuerpo. Uf. Sí. O sea, lo que me encanta son todos estos detalles que tiene, o sea, no nada más es ver el hueso o ver la carne o ver la sangre, se ven los nervios, se ven los músculos, sí. Se ve la babosidad, ¿no? También como, pero no se ve como simple saliva, por así decirlo, se ve viscoso. Sí, y fíjate que es de hecho de las mejores imágenes que yo he visto. Sí. Yo recuerdo mucho que cuando yo veía las películas de George A. Romero, de todas estas que son de los muertos vivientes, me encantan. Ajá. Pero fíjate que, por ejemplo, hay una parte en la reconstrucción del cuerpo que me parece todavía más genial. Uh-huh. Y es cuando Frank, bueno, el cuerpo que está semi-construyéndose, uh-huh, de Frank grita. Sí. La forma en la que se mueve la osamenta con los músculos, ajá, a medio reconstruir, se ve demasiado real, se ve muy orgánico. Sí. No se ve ni siquiera como un prostético, o no se ve como un muñeco, se ve demasiado real. Entonces está genial. Y eso lo digo porque lo estoy poniendo en comparación con otras películas geniales, como La Noche de los Muertos Vivientes, donde también hay efectos prácticos de primera calidad. Sí, claro. Y aún así esta parte yo la considero superior en muchos aspectos. Es de verdad magnífica. Si les gusta el body horror, yo creo que está de más que yo les recomendemos esta película, ¿no? Porque es muy obvio que seguro la han visto, pero sí, bueno, si son por ejemplo muy jóvenes y apenas están iniciando en esto del body horror, o han descubierto este subgénero del terror a base de películas a lo mejor nuevas como La Sustancia, por así decirlo, tienen que ver definitivamente esta película de Hellraiser, y que de hecho, lejos de envejecer, creo que incluso siguen superando con creces muchas de las cosas que se nos ofrecen hoy en día, ¿no? Yo creo que salvando muy pocas excepciones, en mi caso yo podría mencionar la saga de Terrifier, que creo que están súper a la altura, están súper bien hechos sus efectos prácticos. A mí me encanta Terrifier. Sí, no, siempre que hablamos de este tipo de géneros, y sobre todo de estas épocas ochenteras, setenteras, sí, donde hablamos precisamente de los efectos prácticos, esa es una de las cosas más destacables. Y aquí es donde se ve claro, ¿no? Cómo es fundamental para una película depender de una buena historia, depender de una buena dirección, y en este caso, pues seleccionar correctamente qué tipo de efectos vas a colocar en ella, ¿no? Así es, sí. Esta película no sería para mí lo mismo, aunque es muy buena, no sería lo mismo sin este tipo de efectos. Así es, y pues bueno, hablamos de esto que era lo evidente, ¿no? Los efectos prácticos, pero fíjate que en sí a mí me encanta la historia.
Disfruto con creces sobre todo la primera parte, esta primera mitad en la cual pues se nos cuenta la historia de pasión íntima que viven Julia y Frank, ¿no? Vemos a esta Julia pues inocente, muy amable, ¿no? A punto de casarse con Larry, que pues es el hermano de Frank. Evidentemente, pues sabemos que Larry estuvo casado antes y que es viudo, ¿no? Se nos dice en la película. Y que tuvo a esta chica, a Kirsty, a esta niña. Pero bueno, posteriormente seguro conoce a Julia y deciden casarse, ¿no? Y sin embargo, pues llega el tío Frank justo para asistir a la boda de su hermano. Y desde que le abre la puerta, ¿no? Estos momentos en los que está empapado por la tormenta de afuera, creo que se siente esta tensión sexual completamente potente que hay entre los dos, ¿no? No sé tú, pero yo sí la siento así como que una tensión palpable. Son un par de puercos, en pocas palabras. Así es, y pues vemos que ella le pregunta, ¿no? Toda inocente, oye, pero ¿qué hay de Larry, no? Y lo que él le contesta, olvídate de él, ¿no? Sí. Y con la navaja le corta uno de los tirantes de su muy literaria esa parte, como muy de literatura erótica realmente. Es completamente erótica, tiene estos toques de erotismo la película increíbles, ¿no? Y pues bueno, le corta el tirante del camisón y dejan fluir su pasión sobre justamente el vestido de novia, ¿no? De Julia, que está en la cama. Y que son escenas que, como bien comentas, son eróticas, si bien no son explícitas porque no muestran como tal partes íntimas, por ejemplo, sí son de un erotismo muy alto, ¿no? Muy elevado. A mí me encantan estas partes, esta historia y este desarrollo de estos dos personajes. Definitivamente yo creo que son mi parte favorita de esta película, ¿no? Porque a lo mejor en otras películas de la época pues habíamos visto estos adolescentes hornies, ¿no? Que están en los lagos y son nados con este género del como slasher. Ajá, pero no como en esta, ¿sabes? Como que esta sientes tiene un nivel diferente de erotismo. Lo que sucede es que esta película es más hedonista. Porque esta, por ejemplo, porque esta película, por ejemplo, no busca castigar un pecado como tal, como precisamente pasa en Viernes 13, castigar los pecados por una madre traumada y demás, ¿no? En este caso es el hedonismo en un estado muy puro. Claro. Siento yo que sí está muy manejado este detalle, ¿no? No es simplemente un erotismo tan básico, a lo mejor más perverso incluso, no sé, tiene como toques de otras cosas, no nada más este detalle de que sus personajes estén hornies por estar hornies, ¿no? Sí, detalles de perversión, detalles de tabús, como bien dices, claro. ¿No? Este detalle de lo prohibido, oye, ella se va a casar con su hermano, ¿no? No sé, este tipo de cosas que la hacen sentir un tanto diferente, ¿no? Sí, claro, es por eso que te mencionaba yo al principio que esta película me gusta porque es un terror diferente, es un horror diferente. Definitivamente. Y eso lo vemos incluso en la construcción de esta historia. Para mí es una película que es muy hedonista en general, tanto Julia como Frank son personajes muy hedonistas y aún así ellos viven mucho tiempo sin un castigo como tal. Realmente, por ejemplo, Frank consigue lo que quiere, incluso cuando es atrapado por la caja de las lamentaciones en principio. Entonces creo que es una película que tiene una construcción erótica, tiene una construcción de un ambiente misterioso, de un ambiente que te puedo decir que puede ser como de castigo, pero a la vez te da a entender que hay placeres, ¿no? En el castigo, que hay placeres en ese castigo. Sí, y eso claro. te queda muy claro, así como cuando aparecen los cenobitas y nos hablan de ello, y toda la película se construye en base a eso. Sí, claro, y que como bien decías desde un inicio, también esto influye mucho en su escritor y director, ¿no? Que es Clive Barker, que sabemos que es homosexual y que también ser homosexual, pertenecer a este grupo en los 80s, en los 70s era algo completamente tabú. Así es. Completamente también rechazado, ¿no? Y marginado, que lo sigue siendo, pero ya yo creo que con unas cotas definitivamente mucho más bajas a lo que se vivió para estas personas en esos años, ¿no? Así es, la represión también que tenían las mismas personas para poder explorarse a sí mismos como individuos, ¿no? Así es, venía, como decías también en el inicio, de los punks y de estas subculturas
que buscaban sexuales, romper las normas que también. buscaban romper estos tabús, como lo fue también, por supuesto, pues el BDSM. Aún hoy en día yo creo que sigue mucho entre las sombras, sí, ¿no? Claro, pero pues que no... Pero haciendo... no como antes, ¿no? Sí, claro. Y es que a nadie le gusta pensar que realmente pues uno puede llegar a tener un goce del dolor de alguna manera, o hacerlo parte de incluso de tu filosofía de vida. Claro. Es complejo, ¿no? Es muy complejo. Entonces sí, tienes razón, hasta la fecha puede ser un cierto tabú, quizás un poco más señalado por algunos aspectos, pero bueno, pero en aquellas no como épocas, en los 80. exactamente, en aquellas épocas era todavía más complejo, ¿no? Sí, claro, y que existían definitivamente estas subculturas, a lo mejor un poco en el underground, pero que por la sociedad en general y por estas otras cuestiones, ¿no? Que había otras subculturas, digamos, más aceptadas por la sociedad, pues definitivamente eran muy marginados, ¿no? Así es. Y pues creo que definitivamente Frank despierta este lado más instintivo en Julia, que te apuesto a que ni siquiera ella sabía que existía, porque se nota en la pantalla, se nota que era una chica un poquito más recatada, ¿no? Un poquito más medida. Es que de hecho ese es el detalle. Creo que lo único que hace Frank es ser como la misma caja de las lamentaciones para Julia, sí. Porque lo que hace es demostrarle los placeres que tiene en sí mismo el ser humano. Este mismo Pinhead, cuando aparece en su discurso de apertura, de presentación con Kirsty, sí, dice algo similar, ¿no? Sí. Entonces, por eso no me extraña para nada que Frank sea una versión en carne y hueso de la representación de la caja de las lamentaciones. Sí. Uno de los detalles que a mí me gusta mucho es que tú puedes tomarlo desde muchos puntos de vista, y es este es uno de ellos. Frank simplemente viene siendo la realidad de qué es la caja de los lamentos. Encontrar en ti tu parte oscura, y esa parte oscura que tú crees que no existe y existe, ¿no? Así es. Y que definitivamente este lado incluso bestial, en el que ella se deja llevar por la pasión, y poco tiempo después incluso vemos cuando ayuda a reformar al cuerpo de Frank, incluso termina disfrutando, ¿no? Claro. De ultimar a este tercer hombre para sus propósitos. Le gusta el poder. Le gusta tener el poder sobre al los principio demás. Lo hace más que con horror, yo diría que lo hace con asco, ¿no? Como de, ya me salpiqué. Yo siento que realmente nunca tuvo un verdadero horror por la matanza, ¿no? Por así decirlo, por ultimar a estos hombres. Realmente le daba más quizás, como asco, ¿no? Sí. Pero posteriormente la vemos incluso disfrutando. Sí, claro, lo hace perfectamente porque ella es la perdedora. Lleva a los hombres, los cautiva, y adentro pues simplemente sabe lo que va a suceder. Así incluso es. La forma en la que los mata pues es un poco fuerte, ¿no? Porque al tomar un martillo y golpearlos, no los de primer impacto, evidentemente hay una especie de sufrimiento para la persona, ¿no? Una especie, ¿no? Un sufrimiento franco, claro. Entonces digo, evidentemente habría quizás otras formas más rápidas de ejecutar a las presas, si no lo hacía. Ella, es evidente que te dejan entre líneas que ella sí tiene ese goce, ese placer, y que Frank únicamente es el catalizador para todo esto. Así es. Y pues definitivamente una película pues sí de horror, pero altamente cargada de erotismo, ¿no? Y obviamente, les digo, con estos toques de sadomasoquismo que también lo vemos con los cenobitas. Tienen estos toques de tener la experiencia del placer y dolor a partes iguales, ¿no? Que ya también en otras películas vemos que la caja ofrece otros detalles, ¿no? No nada más se queda en este nivel del placer y el dolor, pero bueno, en esta película se enfocan en este detalle de la caja, ¿no? Y de los cenobitas. Y pues no sé tú qué opinarás de la música. A mí la música que nos acompaña a lo largo de esta película me encanta. El soundtrack es importantísimo. Sí, fíjate que algunas piezas me hacen recordar estas obras para órgano de Bach, un tanto eclesiásticas. Ajá, claro, y que oscurecen este relato, le dan ese saborcito gótico, ¿no? Es que es necesario, porque realmente pues el sacerdote de lo indecible, pues que viene siendo Pinhead, necesitaba una música así. De hecho va a sonar un poco cómico quizás, pero es como ver a un luchador entrar en la arena y le ponen su música clásica de entrada, de apertura. Pues es lo mismo, así lo siento con Pinhead cada vez que suena esa música de órgano. Sí, tiene unos detalles muy góticos. Sí, claro. Es fantástica el soundtrack, ¿no? Fíjate que todo es un conjunto completamente en esta película. Hay películas que, por ejemplo, destacan por alguna u otra cosa. Esta, para mí, sigue destacando por lo visual. Pero sí, obviamente, la música, lo visual, la fotografía, la historia, todo son un conjunto completo. Así es, y que por cierto esta antigua casa
está llena de figuras a tamaño real de santos y vírgenes, ¿no? Esto me hace pensar que la familia Cotton eran posiblemente bastante religiosos, lo que eran pues los padres de Frank y Larry, ¿sí? Y pues igualmente estos detalles en las ventanas, ¿no? De vitral que sí, son francamente preciosas. Sí, y fíjate, obviamente todo esto hecho con una intención también, ¿no? Pues es romper con esos esquemas religiosos. Sí. Precisamente de incluso los que... con estos toques muy, muy ligeros y muy, también a lo mejor escondiditos pues de blasfemia, ¿no? Exacto, están hechos con esa intención de ser blasfemos. Sí, ¿no? Vemos cómo sucede todo dentro de este lugar que realmente, pues como tú bien mencionas, tiene estos toques religiosos, estos toques que son para sostener una imagen quizás de más pureza, ¿no? Sí. Y todo sucede dentro de este lugar. Así es, las ventanas son preciosas y sin embargo esta belleza no se siente. En ciertas tomas en las que vemos las ventanas se ven hermosas, sí, por supuesto, pero tenemos esta casa deteriorada, vieja, con partes de ella francamente en la podredumbre, con marcas de humedad, algunas de posibles incendios pequeños. Está llena de bichos, ¿no? Y de este tipo de bichos que suelen ser plagas o que están en donde hay mucha inmundicia. No sé tú qué opinarás de ello. Creo que, fíjate que a mí me encanta la inclusión de estos bichos, que de hecho son reales, ¿no? Uh-huh. Podemos ver los gusanos, las cucarachas que a mí me dan terror, las ves ahí, son reales, ¿no? Estas escenas que prácticamente las podemos oler. Hola chicos, pues es temporada de Día de Muertos y de Halloween, por supuesto, aquí en México, y por eso estamos elaborando como cada año nuestras hermosas diademas de Catrina. Cosidas con hilo encerado y reforzadas con 2 tipos de pegamento diferentes, no te tienes que preocupar porque se te caiga una flor a plena mascarada o en medio del baile de Halloween. Recuerda que tenemos varios estilos, varios colores. Estas, por ejemplo, de aquí, son un poquito más obscuras. Aunque por supuesto contamos con las clásicas de cempasúchil amarillo. Ahora sí, continuamos con el programa. Y pues no sé qué opinarás acerca de esto que te comento, ¿no? El detalle de la inclusión de estos bichos reales, los gusanos, las cucarachas, pues, las ratas, ¿no? No sé si las ratas serán todas reales, no estoy segura. ¿Quién sabe? Es que en los 80s todavía yo creo que todavía se maltrato, ¿no? Sí, claro, animal. Definitivamente había maltrato animal, todavía no están estas instituciones que se encargaban de verificar que no hubiese maltrato animal o que se utilizaran animalillos de utilería, ¿no? De utilería precisamente. Ajá. Para no generar un maltrato. Pero realmente sí, te envuelve este tipo de detalles, ¿no? Te envuelven, te atrapan porque son parte pues de una casa, lo sientes precisamente como un organismo vivo, algo sucio, está en algo que no debería de estar, o es simplemente un plato lleno de animales asquerosos, pues es lo mismo en esta casa. Y sí totalmente, ¿no? Totalmente en la podredumbre. Pero bueno, fíjate que también me interesó siempre conocer la historia de los cenobitas. Ah, ¿no? Claro. De hecho, ese es uno de los misterios más grandes que hay para quienes empezaron a ver la película y decías, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Eran alguna vez humanos? ¿No lo fueron? Obviamente todo eso lo vamos a descubrir más adelante. Así es, en esta película no se nos menciona, pero creo que es perfectamente la introducción, ¿no? Sí. Ya sea que lo quieras conocer por las películas que vinieron posteriormente o quizás ahondar en la literatura que hay muchísimos. Sí, hay muchísimos cómics y muchísimas novelas gráficas alrededor del mundo de Hellraiser. Así es, de hecho, fíjense que en los créditos, y les voy a poner aquí la imagen, en los créditos podemos ver que el único cenobita que tiene nombre es de hecho Butterball. El cenobita, ¿no? Gordito de gafas que tiene costuras en los ojos, y ni siquiera Pinhead aparece como tal, ¿no? Esto se iría viendo, como bien mencionas, en otras entregas, y que por cierto es una saga que, como les decía, de hecho aquí está el dato confirmado, son 11 películas para ser exactos, ¿no? Son 11 y que ¿Y el reboot? No, contando el reboot, son 11. Y pues creo que ninguna iguala a esta primera entrega. No, es que la primera entrega definitivamente, sí, te diría que, mira, a mí me parece muy siniestra. La segunda, yo sí te puedo decir que yo sí la considero muy siniestra. Es la de la niña autista, que exactamente, esa película, por ejemplo, es muy siniestra. Quizás no muchos opinen igual que yo, pero yo la considero
más siniestra que la primera, pero quizás un poco menos oscura en algunos aspectos. Sí, es menos oscura, yo también lo considero. Es muy buena, a mí me gusta, la disfruto mucho, la 3 también me gusta mucho. Después de ver esta entrega, la segunda película que yo vi fue exactamente la 3, y me gusta, la disfruto bastante, ¿no? Este personaje cumple con estos aspectos de hedonismo, ¿no? Y pero déjame hacerte sí, definitivamente me quedo siempre con la 1. Y ahorita que mencionábamos acerca de estos cómics, hay muchos crossovers también con algunos personajes literarios. Hubo uno, habíamos mencionado hace no mucho en algunos programas acerca de este crossover que hubo entre The One versus La Maldición o Freddy versus Jason. Originalmente Freddy versus Jason, para quien no lo sepa, que debe de haber quien lo sepa, es que se pensaba incluir a Pinhead como un elemento para hacer este crossover, y no se sabía correctamente si se iba a utilizar únicamente a Pinhead o se iba a incluir como una especie de trío para hacer una batalla entre ellos tres, o era Freddy versus Pinhead. Pero al final de cuentas se acordó que no, por cuestiones de no hacer ver mal al personaje y por algunas cuestiones de derechos que tuvieron ahí. Ya no pudimos ver este crossover, que me hubiera gustado saber quién era más poderoso, pero definitivamente a mi punto de vista es Pinhead. Pinhead es más poderoso, ¿no? Ok, en cuanto al diseño de los cenobitas, creo que me encanta el hecho de que salía de estos arquetipos de los monstruos de otras películas, ¿no? Claro, completamente. Si bien monstruos como Freddy Krueger, Pennywise, que de hecho vendría un poco después, en el 90, o Jason Voorhees, tienen su evidente tono de obscuridad, ninguno de ellos llega a estas cotas que los cenobitas tienen, ¿no? Creo que estos diseños con costuras, los ojos cosidos, clavos en la cabeza y cara, la garganta abierta, ¿no? De la cenobita femenina. Así es, que es la única que yo he visto, la cenobita femenina, ¿eh? Sí, a mí me encanta también este detalle, ¿no? Creo que no había, no sé tú, pero yo no recuerdo un digamos, monstruo de estas épocas que fuera female, que fuera femenino. Sí, era muy andrógino, por cierto, ¿no? No, yo sí la veo muy femenina, sí. Yo diría, un poquito, sí. Un detallillo. Digo, quizá lo dices por la cabeza, ¿no? Que no tiene porque el típico cabello así. Claro, bueno, no lo va a tener, evidentemente. Podría, ¿no? Podría, pero bueno, no tiene el cabello, a lo mejor, que es algo muy característico femenino, pero bueno, yo sí. Pero sí la se veo distingue, evidentemente, muy femenina, ¿no? Y pues estos geniales trajes de cuero negro, ¿no? Esto creo que también implican mucho lo que promete caja, que por cierto se denomina también como Le Marchand, configuración del lamento o la caja de Le Marchand. Y que bueno, es el placer y el dolor de esta subcultura BDSM, y que también utiliza pues mucho el cuerillo y las cadenas, ¿no? Y este tipo de cosas que andamos modelando hoy, pero que no se ven mucho. Igual me traté de hacer mi peinadito ochentero, pero bueno. Y que es muy característico, ¿no? De esta subcultura BDSM, y que te lo gritan los personajes con sus diseños. A mí me encantan, ¿no? Que definitivamente mi favorito sí es Pinhead, a pesar de que sea ya tan representativo de esta saga y es el monstruo por excelencia y todo, aún así me sigue encantando, es mi favorito. Pero bueno, o sea, no te puedes olvidar tampoco esto de los ojos cosidos, ¿no? Todos estos detalles mórbidos que tienen son espectaculares. Sí, una de las criaturas que parte de los cenobitas, que digo, a no sé si se le puede calificar eso como cenobita, creo que no. Había leído yo, es esta criatura cuando Kirsty abre por primera vez este muro, cuando está hospitalizada y se mete en ese pequeño túnel, sale esta criatura que de hecho lo que me hizo perfectamente pensar en horror cósmico, esta criatura que tiene como un aguijón, que tiene una especie de aguijón, ese rostro como de pez abisal, es impresionante. Fíjate que ahora que les volví a ver, incluso me volvió a sonar, porque la pupila, veo cómo se cierra esa pupila como felina, se cierra un poco vertical. No, o sea, realmente los efectos prácticos estaban geniales, y nunca supe si calificaba o no como cenobita. Hizo una pequeña búsqueda de información, y aparentemente es un alma perdida en el laberinto de la caja de los lamentos. Una persona quedó atrapada por accidente. La caja de los lamentos, al no encontrarle una especie de utilidad en el mismo laberinto, se fue deformando su alma hasta convertirlo en esta criatura que tiene horrible. Aparentemente un sufrimiento eterno. O sea, para que veas, aquí es un sufrimiento eterno. Sí, ¿no? de hecho entonces, sí se lo dice. Es impresionante, y me gustó mucho esa parte que yo estuve leyendo. Pero te habla más de ese universo.
Sí, creo que todos estos elementos juegan perfectamente su papel para crear una historia que resulta completamente adictiva, definitivamente redonda, novedosa sobre todo, ¿no? Para esas épocas, incluso para estas épocas. Yo nunca he visto algo igual, no. O una historia que mínimamente se le acerque a este nivel de ingenio, de historia, o sea, no la he encontrado. Es lo que yo menciono, o sea, realmente se ha construido un universo completamente alrededor de ello. Puede que haya otro tipo de criaturas o seres que se hayan intentado generar todo un universo alrededor del mismo, pero no, realmente Hellraiser, como tú bien mencionas, es muy redonda y pues está construyendo todo un universo. Sí, ¿no? Y que sobre todo lo construye tan bien que no hace falta seguir esta fórmula a la que estamos tan acostumbrados, que es, como bien decías, que haya buenos y malos. O sea, aquí no hay víctimas como tal. No hay personas inocentes como tal. Si lo quieres ver, Kirsty. No, también Kirsty, el papá de Kirsty, sinceramente. Bueno, también el papá de Kirsty no tenía vela en el entierro ahí, ¿no? Sí, es que definitivamente, o sea, aquí realmente te dejan ver otras cosas que son parte de la naturaleza humana. Ajá, exacto. ¿No? Y van más allá de decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Te hablan básicamente de la naturaleza. Así es. Y ese tipo de conceptos en una película de horror que estamos acostumbrados a señalar, el bien es esto, el mal es aquello, aquí esta película te deja una incógnita, ¿no? Así es. Kay Parker nació el 5 de octubre de 1952 en Liverpool, Inglaterra. Su madre, John Ruby, era pintora, y su padre, Leonard Barker, director de personal de una empresa de relaciones laborales. Ávido lector, menciona a Poe, Bradbury, Arthur Machen y David Lindsay como algunas de sus influencias. Entre sus obras más conocidas se encuentran los libros de sangre, publicados durante la década de 1980. Ha obtenido distintos premios como el Bram Stoker Award por El Juego de las Maldiciones y el World Fantasy Award en 1985 a la mejor antología por el primer volumen de Libros de Sangre. Otras de sus obras llevadas a la pantalla grande por él mismo han sido Nightbreed de 1990, Candyman de 1992 o El Tren de la Carne de Medianoche, aunque esta última dirigida por Ryuhei Kitamura. También cuenta con una prolífica escritura de cuentos y ha colaborado en algunos videojuegos, así como en algunas novelas gráficas del mismo universo de Hellraiser. Y pues bueno, ya por último me encantaría saber cuál es tu personaje favorito dentro de esta cinta. Híjoles, evidentemente creo que me gusta mucho el personaje de Pinhead como dentro de los cenobitas, ¿no? Este sacerdote de lo oscuro realmente, pero lo hacemos en general de los personajes. Creo que el personaje que me parece interesante es Julia. Creo que es mucho más perversa que Frank en muchos aspectos. Creo que es una mujer muy manipuladora, es una mujer que realmente es de cuidado. Sí. Para mí ella es más perversa definitivamente, ella es más perversa, engaña perfectamente a Larry, ha hecho muchas cosas indecibles, ¿no? Por así decirlo. Es una persona que ha conseguido lo que ha querido, incluso otro nivel diferente que Frank. Y pues digamos que serían mis dos personajes de mayor gusto. Obviamente Christy también me gusta mucho como la heroína, ¿no? Pero realmente no, yo me quedaría con ellos dos. Sí, claro, porque aparte Kirsty es más común, ¿no? Sí, es como la típica chavita Scream Queen de los 80s, exactamente. ¿no? Que a ella sí la podemos identificar en muchas otras películas, ¿no? Este perfil me refiero, ¿no? Este perfil de chica Scream Queen que a la vez salva, ¿no? Salva el día con la película. En la primera de la ándale, sí. Que vemos un personaje muy similar, ¿no? Sin contar que también evidentemente pues cuenta con la edad, cuenta con la belleza, todas estas características que finalmente pues son propias de este género o de varios géneros dentro del terror de los 80s, muy muy característico, ¿no? Así es. Bueno, esa es mi opinión, pero ¿cuáles son tus personajes preferidos y por qué? Bueno, pues fíjate que a mí definitivamente yo creo que me quedaría con Frank, con el tío Frank. Este personaje pues altamente corrupto, completamente vicioso, ¿no? Sucio, yo lo diría, ¿eh? En general ¿Sí? Yo diría que tiene un alma muy sucia, sí. Bueno, sí, claro, definitivamente. Esta persona que ha experimentado con todo lo que se ha podido encontrar y que incluso ha viajado, ¿no? Para conocer nuevos tipos de lujuria, nuevos tipos de corrupción también que impliquen estos niveles físicos, ¿no? Estos niveles de tu cuerpo, y que no dudo que también lo llevara a lo mejor al terreno de las vitaminas de la calle.
por así decirlo. Créeme que eso ya sería lo de menos con él, ¿no? Sí, pero bueno, se enfocaba mucho más a los placeres carnales. Me encanta, ¿no? Me encanta este personaje. Y que creo que también es un hombre esencialmente opuesto a su hermano Larry, ¿no? Pues es una persona incluso anodina, predecible, hasta aburrida, ¿no? Un personaje que es completamente opuesto y que quizá por eso Julia se encandiló tanto de este chico malo, ¿no? Se enamoró definitivamente de este personaje, pues tóxico, dirían las generaciones de hoy en día, ¿no? Completamente. Pero pues es que tóxico. No está muy lejos de la realidad. Hay muchas mujeres que gustan del malo, del chico del malo, malandrín, claro. ¿no? Les gusta más el malandrín y decir, no, es que me gusta más el malandrín porque me hace sentir viva. Que déjenme decirle que esa frase de me hace sentir viva, al menos a mí me ha tocado leerlo mucho en Reddit, ese tipo de comentarios. Y digo, lo comento en general porque muchas chicas que mencionan esto acerca de su gusto por los chicos malos, ¿no? Incluso que se drogan y demás. Alguien hizo un comentario, una pregunta en Reddit acerca de este tipo de personas, y las chicas que alguna vez anduvieron con alguno decían, pues yo sabía que era nocivo el vato, yo sabía que era malo, pero me hacía sentir muy bien, y había historias muy muy grotescas que calificarían perfectas para estar en la lista de la vida de Frank, seguramente. Sí. Pero sí nos habla de ese tipo de aspectos de chicas que eran muy buenas, a lo mejor hasta cierto punto mustias, y que de repente les aparece el chacal, como Julia, ¿no? Que así te digo, es. La vemos tan correcta, ¿no? En estos Exacto. primeros momentos cuando le abre la puerta, etcétera, pero que le hace despertar estos detalles en ella, ¿no? De locura, de dejarse llevar, etcétera, y que es algo que también vemos en sus fotografías, ¿no? Así en es. este momento en el que entra Julia a la habitación y se encuentra pues estas cosas de Frank, y se pone a ver las fotos, ¿no? Son fotos pues, explícitas en las que está íntimamente con varias mujeres. Se ve por ahí incluso en Japón, ¿no? Con unas asiáticas. Y que definitivamente a Julia le trae de inmediato el recuerdo, ¿no? De esta aventura pasional que tuvo con él. La vemos incluso, ¿no? Casi podemos ver cómo le late el corazón más intensamente. Sí, gran actuación, por cierto. Sí, me encanta, es fabulosa. Y fíjate que sí, ahorita que mencionas a Julia, creo que Julia definitivamente es un personaje remarcable y que, como también dices, posiblemente con una cota más alta. Sí, que es que Frank ya tiene el alma Frank, sucia, sí. A Frank ya tiene el alma sucia, sí. Pero con Julia yo veo una perversión muy diferente. Sí. Yo con Julia veo una perversión, una malicia. Sí, una malicia. Completamente sí. distinta, ¿sabes? Totalmente. Digo, Frank de por sí ya no me extraña, ya no me extraña nada del tipo, ¿no? Pero con Julia pues todo me sorprende. Poco a poco, conforme va avanzando la película, me sorprende de lo que es capaz una persona que se ve cautivada o atrapada, ¿no? No importa lo bueno o lo malo que hayas, no, que tú consigas lo que deseas a costa de lo que sea. Así es. Pero bueno, ¿algo más que tengas que agregar? Pues nada, que nos den like, que compartan, porque pues nos hace falta que compartan, que den like, que participen en la caja de comentarios, que nos comenten si han leído alguna vez de todo este universo de Hellraiser. Me gustaría saber quiénes de ustedes conocen o habían escuchado acerca de este universo de Hellraiser, y si tienen alguna curiosidad sobre alguno de los personajes, porque igual pues podríamos hacer algunos shorts inspirados en sus preguntas. Me gustaría poder hacer algunos shorts basados en quizás alguna duda, alguna curiosidad que ustedes tengan. Claro. Y nos ponemos aquí a trabajar en buscar información para alimentar este mundo, este universo alrededor de Hellraiser, los cenobitas y esos placeres extraños que existen, ¿no? Así es. Y también preguntarles si ustedes estarían de acuerdo con tomar esa caja y pues ver qué hay, ¿no? En sus laberintos extraños y bizarros. Yo no. Les adelantas, yo no. Sí, yo no. Nada más agregar el hecho de que también me encanta el final, ¿no? Este personaje también que se nos olvidó. El vagabundo. No, ese personaje sí, tienes toda la razón. Se nos olvidó mundo, un poquito comentar de él, pero este personaje que siempre va como que custodiando, ¿no? Va custodiando la caja y que al final lo vemos cómo se mete al fuego a recogerla. A recogerla, claro. Se incendia por completo, pero a la vez después se convierte en como animal extraño, una criatura. Y se lleva la caja, ¿no? Sí, me trae muchos recuerdos de estas películas de El Despertar del Diablo. Aquí le conocemos como El Despertar del Diablo, fue lo que me vino a la cabeza. Las de Evil Dead. Evil Dead. No sé por qué, obviamente el Necronomicon por sí mismo es una entidad, ¿no?
Y siento que aquí pasa lo mismo con esta caja y esta criatura guardián. Me hizo recordar un poco este tipo de detalles. Sí, claro, porque también es uno de estos como objetos, ¿no? Estos objetos malditos que traen ciertas cosas del más allá. Y hay muchos finales que te daban ese tipo como de esperanza de una segunda parte, sobre todo en este cine ochentero, ¿no? Quizás era una película autoconclusiva, ajá, pero siempre te lo dejaban con una apertura peculiar, una particularidad ahí que te hacía un cierre que decía, oye, puede haber más, ¿no? Sí, y este final de esa primera, que según yo leí, digo, yo no sé si estoy equivocado o no, pero según yo leí, esta película no se esperaba para más. No esperaban crear más películas alrededor de esta y tuvo todo un exitazo. Sí, pues hasta aquí el día de hoy por mi parte. Espero que le den like, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros hacer este especial de Halloween. Que bueno, vamos a traer también algunas películas especiales de lo que es el Día de Muertos, ahora para noviembre, que inicia la próxima semana, y que espero que estén con nosotros. Por supuesto va a haber cine mexicano, que sé que a muchos de ustedes les gusta que traigamos películas clásicas de cine mexicano, van a estar aquí pronto. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós.